Hoy día el tema es un tema especial para el aniversario nuestro. Así que uno de nuestros valores como iglesia es temor reverente, temor reverente. Y eso es humillándonos delante de la grandeza del único Dios santo, quien es digno de toda la gloria. Así que el título del sermón, si tienen el boletín, es Vivimos en temor. Es una pregunta, ¿vivimos en temor? Y obviamente la respuesta es sí y no. Sí debemos vivir en temor de Dios, pero no en los temores que normalmente, estamos viviendo. Y así eso es lo que vamos a estar viendo esta mañana. Vamos a entregar esta mañana nuevamente al Señor que nos ayude a entender lo que Él dice para nosotros. Gracias, Señor, por esta mañana. Gracias por la iglesia. Gracias por los años que tú has dado a la iglesia. Gracias por los hermanos, el crecimiento que tú has dado. También te pido, Señor, que podamos aprender más esta mañana lo que tú tienes para nosotros. Gracias otra vez, Señor, en tu nombre. Amén. El título otra vez, Vivimos en temor, y el texto de base que vamos a estar viendo en el tercer punto esta mañana es Proverbios 14, 26, 27. En el temor de Yahweh hay confianza segura, y a los hijos dará refugio. El temor de Yahweh es fuente de vida para evadir los lazos de la muerte. En el temor de Yahweh hay confianza segura, y a los hijos dará refugio. El temor de Yahweh es fuente de vida para evadir los lazos de la muerte. Y así que vamos a estar viendo, sí, esos versículos en el tercer punto. El primer punto es, no temamos lo que el mundo teme. El segundo punto es, reflexionemos en el cuidado de Dios por nosotros, tanto personal como colectivamente. Y el tercero también es, temamos a Dios que nos cuidará, otra vez, tanto personalmente como colectivamente. Comenzando, ¿cuáles son los temores en los cuales vivimos? Los temores personales en los cuales vivimos. Bueno, muchos viven en el temor de la muerte. Y aún creyentes, vivimos con el temor de la muerte. Y la pregunta es, ¿qué nos va a pasar si uno es creyente verdadero? ¿Qué le va a pasar después de la muerte física? Es una existencia muchísimo mejor, siempre en la presencia de Dios. Otro temor, la enfermedad de nosotros, nuestros seres queridos. Muchas veces vivimos en el temor de la enfermedad. ¿Qué me va a pasar si me enfermo? Si no puedo continuar con este trabajo. ¿Qué va a pasar si mi hijo se enferma? Vivimos en los problemas o en el temor de los problemas económicos, el fracaso matrimonial y varios otros. Y vamos a estar viendo esos más esta mañana.
¿Cuáles son algunos temores colectivos como iglesia? Bueno, tal vez, aunque no debemos pensarlo, ¿qué tal si Dios nos abandona? Voy a decir que muchas veces vivimos como si pensáramos que Dios ya nos va a abandonar. Vivimos como si Dios no estuviera aquí, presente. ¿Qué tal del fracaso de la iglesia? Hay muchas iglesias que se han levantado para luego fracasar. Los desacuerdos y hay varios otros temores a nivel de la iglesia. Y la pregunta, podemos ir haciendo otras preguntas a nivel, ¿no?, del país, a nivel mundial, de otros temores que tenemos. Pero la pregunta principal esta mañana es, ¿Yahweh Dios nos ha llamado a vivir temiendo toda clase de circunstancia adversa que nos podría pasar? Y sí pasa a algunas personas, a algunas iglesias. ¿Yahweh Dios nos ha llamado a vivir en ese temor? No. Yahweh Dios nos llama a recordar que Él es el único digno de ser temido y que Él cuida de los que le temen. Yahweh Dios nos llama a recordar que Él es digno de ser temido, Él es el único digno de ser temido y Él cuida de los que le temen. La verdad principal es, según eso, el temor de Dios, ¿no?, del Dios supremo, y la plena confianza en Él nos sostiene en toda circunstancia difícil, ayudándonos a vencer los temores diarios que enfrentamos. Debemos reflexionar en su cuidado de nosotros para tener la plena confianza que Él tiene nuestro futuro. Entonces, reflexionando en el pasado es para ayudarnos a entender que también el futuro Él lo tiene. Y también vamos a reflexionar en algunas personas que en sí no terminaron, voy a decir, eran personas que temieron a Dios, pero a los ojos del mundo no terminaron bien. A los ojos del mundo, es decir, fueron apedreados, aserrados por la mitad. Y la pregunta es, ¿Dios cuidó también de esas personas? Así que comenzando, no temamos lo que el mundo teme. ¿Qué es lo que el mundo teme? Ya hemos mencionado algunas cosas, la muerte, las enfermedades, los gobiernos tiránicos, el pan diario. En sí, teme de todo y de nada, ¿no? Hay temor por todos lados. Y ya hemos visto en los últimos años, con la propaganda, que nos quieren aterrorizar con COVID, ya tal vez viene COVID-2. Y la pregunta es si vamos a vivir en ese temor, ese terror que ellos quieren promover entre la población, y la respuesta es no. No debemos vivir en ese temor. Recuerden los versículos, en el temor de Yahweh hay confianza segura. Así que a medida que pasemos pensando en estos temores que tenemos, pensemos en estos versículos. Un problema grave en nuestras vidas como creyentes y también en la iglesia misma es que nosotros muchas veces vivimos exactamente como el mundo, como si Dios no existiera,
como si nosotros no tuviéramos una relación estrecha e íntima con Él, como si Dios no se preocupara de nosotros. Otra vez, la muerte, ¿no? ¿Qué pasará después de la muerte? Leemos en la palabra, pero aún así vivimos en el temor. Tal vez pensamos, si uno es joven, ya, si muero ahorita, no he disfrutado suficientemente esta vida como para morir a esta edad joven, como por decir. O, ¿qué tal de uno anciano diciendo, ya, no he aprovechado bien la vida que Dios me ha dado? Entonces, ¿qué me va a pasar después de la muerte? La enfermedad, ya como hemos conversado. ¿Qué va a pasar para proveer por mi familia? ¿Me voy a sanar? Y aún más, muchos no se dan cuenta, pero la enfermedad, cuando uno se enferma físicamente, afecta también la parte espiritual, emocional, mucho. Es muy difícil mantener el ánimo espiritual y el ánimo emocional, relacional, cuando uno está enfermo físicamente. Pero la pregunta es, ¿vamos a vivir en el temor de eso? Y otra vez, por la respuesta, correcta es, no debemos. Pero la respuesta real en la vida diaria es así. Eso es donde vivimos. Y en eso, hoy, estos días también, si uno se enferma, se pregunta, ¿quién va a pagar la cuenta del tratamiento? ¿No? Y hay muchas cosas semejantes. ¿Qué tal los temores relacionados? El rechazo de la familia. Si alguien se convierte a Dios, muchas veces sufre el rechazo de su familia, ¿no? Si la familia es católica, dice ya no vas a participar en esta familia, porque nos has rechazado. ¿Qué tal el rechazo del cónyuge, de hijos, de otros, ¿no? Seres queridos, de amigos, ¿no? El fracaso del matrimonio. A veces decimos, ya, ¿qué va a pasar si mi matrimonio fracasa? Muchos viven en el temor del fracaso en el trabajo y el desarrollo profesional. Y la pregunta es, ¿voy a poder lograr mis objetivos profesionales? Como si esos objetivos fueran lo más importante. Les aseguro que la gente no te van a recordar después de tu muerte por esos objetivos, más bien si era una persona que amaba a otros. Que amaba a Dios, obviamente primero, y a otros. Pero yo tenía cuando era joven objetivos profesionales. No los he logrado. Dios tenía otros planes. Así que, ¿qué es lo que debemos vivir? ¿Debemos vivir en ese temor de no lograr esos? ¿Qué tal de la maldad de la cultura? Vivimos en el temor. ¿Quién va a sacar provecho de mí esta semana? ¿Quién me va a robar? ¿Cómo van a sacar o robar o llevar?
sacar provecho, como dije, de mí esta semana. ¿Cómo me van a engañar? Y vivimos en ese temor. Y esos engaños, se saca provecho uno del otro en todo lado, así es la vida. ¿Qué tal la incertidumbre del futuro, en lo político, voy a decir? Las cosas van cambiando y especialmente hoy en día hay un empuje hacia la globalización. Estamos en los días podemos decir, de la Torre de Babel, otra vez, cuando alguna gente quiere decir, vamos a ponernos en lugar de Dios. Y no a nivel local, a nivel mundial. Nosotros vivimos en ese temor de lo que está pasando ahí. La incertidumbre económica también. Tendré lo suficiente para lo básico de mi familia. Y otra vez vamos a leer en unos minutos esta mañana, en el transcurso, algunas personas que no tenían. No tenían. ¿Y cómo es que ellos vivían? La preocupación por nuestros hijos. Mis hijos van a conseguir buen trabajo, van a tener el éxito. Esa es la preocupación de la mayoría de los padres en la cultura. El éxito de sus hijos, para que puedan jactarse de sus hijos. Mira, mi hijo ha hecho esto, es esto. Gana esto. ¿Qué tal? ¿No? Unos temores, por decir, más espirituales. El fracaso espiritual. ¿Tememos el fracaso espiritual? ¿Qué tal si no termine la carrera? ¿O por qué no estoy creciendo como debería crecer? En sí, nosotros tememos muchas situaciones difíciles y dolorosas, y también cosas que ni conocemos. Y en eso muchas veces estamos diciendo a Dios, no me parece la providencia de Dios en mi vida, no me parece lo que Él está trayendo a mi vida. Él es muy duro para conmigo. Así que vamos a pensar un poco en algo de lo que hemos estado viendo en mis prédicas de Hebreos. Solo de pensar y en esas prédicas estamos en la carta de los Hebreos y solo voy a mencionar, no tiene que pasar ahí ahorita, tal vez voy a leer algunos versículos en unos momentos. Pero ¿cuáles fueron algunos de los temores de los israelitas? Ellos temieron la ira del rey egipcio. Ellos temieron la ira del rey egipcio. Y tenían razón por ese temor. Humanamente, sí, tenían temor. Temieron también el ejército egipcio. Los israelitas temieron el ejército egipcio. ¿Tenían razón humana? Sí, otra vez. Temieron que Moisés se había desaparecido cuando subió el monte ahí. Dijeron, ¿qué habrá pasado con Moisés? Ha desaparecido.
Ya no tenemos líder. Temieron no tener agua. Temieron no tener comida. Ellos vivían en esa realidad. Y a veces se acabó el agua. No tenían agua. ¿A cuántos de nosotros ha pasado eso? Ya no tenían ninguna gota de agua. Temieron los peligros del desierto. ¿Eran peligros reales? Temieron los enemigos al llegar a la tierra prometida. Nos van a aniquilar. Temieron de nada y de todo. Y uno puede ir pensando en los israelitas y decir, ya, ¿quién tiene la experiencia diaria más difícil? ¿Nosotros o ellos? ¿Quién tiene la experiencia más difícil diariamente? Y yo me atrevo a decir, los israelitas en el desierto. En Hebreos 2 hay varias exhortaciones, no solo Hebreos 2, pero en otros pasajes en Hebreos también. Solo voy a leer algunos versículos. Hebreos 2, 1 dice, por tanto, debemos prestar mucha mayor atención a lo que hemos oído, no sea que nos desviemos. Porque si la palabra hablada por medio de ángeles resultó ser inmutable y toda transgresión y desobediencia recibió una justa retribución, ¿cómo escaparemos nosotros si descuidamos una salvación tan grande? Y obviamente hablando de lo que vino por medio de Jesucristo. Así que si los israelitas habían recibido algo importante, ¿cuánto más nosotros? Hebreos 2.14 en adelante, 2.14. Así que por cuanto los hijos participan de carne y sangre, también Jesús participó de lo mismo, para anular mediante la muerte el poder de aquel que tenía el poder de la muerte, es decir, el diablo. Y librar a los que por el temor a la muerte estaban sujetos a esclavitud durante toda la vida, porque ciertamente no ayuda a los ángeles, sino que ayuda a la descendencia de Abraham. ¿Y quién es la descendencia de Abraham ahí? Somos nosotros, los creyentes. Así que Jesucristo participó en la vida terrenal para librarnos de esos temores. Hebreos 4, versículo 1. Dice, por tanto, temamos. Ahí una exhortación para tener el temor. No sé que permaneciendo una promesa de entrar en su reposo, alguno de ustedes parezca no haberlo alcanzado. Y así está diciendo, en vez de tener el temor de lo que ustedes temían, ya en ese momento los cananeos, más bien debemos tener el temor de Dios. Y lo que sí o sí nos va a pasar si no tenemos ese debido temor. Y así que a través de Hebreos, y obviamente toda la palabra, vemos que no había Dios les estaba llamando a los israelitas a no tener el temor de las cosas que otros en el mundo temen. No debemos tener ese temor. Esos temores no nos ayudan.
no son correctos, en sí son pecado. Son pecado. De vivir en temor de las cosas terrenales es pecado. Debemos luchar contra eso. ¿Y cómo luchamos contra los temores que todos tienen? Los temores que todos los del mundo tienen. Bueno, hay varias maneras. Uno que Dios nos ha dado, y es lo que les dio también a los israelitas, es reflexionar en el cuidado de Dios. Reflexionar en el cuidado de Dios. Y eso es el segundo punto. Damos fe que Yahweh Dios no nos ha abandonado. O alguien aquí va a decir, Dios me ha abandonado. Damos fe que Yahweh Dios no nos ha abandonado, ni en los momentos más oscuros y difíciles de la vida. Dios siempre ha cuidado de cada uno de nosotros. Y también de esta iglesia. Pensamos otra vez en los israelitas, en el desierto, y luego volvemos a pensar en nosotros y luego también en esta iglesia, reflexionando en el cuidado de Dios. Ya los israelitas temieron la ira del rey egipcio. ¿Qué pasó? Yahweh los rescató. Temieron el ejército. También Yahweh los rescató ahogando todo el ejército. Temieron que Moisés se había desaparecido, pero volvió. Temieron no tener agua. Temieron no tener comida. Yahweh les proveyó. Temieron los peligros del desierto. Yahweh los protegió en todos esos años. Temieron los enemigos. Temieron a los cananeos. Yahweh siempre les dio la victoria siempre y cuando confiaban en Él. Temieron de nada y de todo. ¿Quién siempre era fiel? Yahweh Dios. En el Salmo 78, si pueden pasar ahí, Salmo 78. Vamos a leer a partir de versículo 5. Salmo 78. Porque Él estableció un testimonio en Jacob y puso una ley en Israel, la cual ordenó a nuestros padres que enseñaran a sus hijos, para que la generación venidera lo supiera, aun los hijos que habían de nacer, y estos se levantaran y contaran a sus hijos, para que ellos pusieran su confianza en Dios, y no se olvidaran de las obras de Dios, sino que guardaran sus mandamientos, y que no fueran como sus padres, una generación porfiada y rebelde, generación que no preparó su corazón y cuyo espíritu no fue fiel a Dios. Los hijos de Efraín eran arqueros bien equipados, pero volvieron las espaldas en el día de la batalla. No guardaron el pacto de Dios, rehusaron andar en su ley, olvidaron sus obras y los milagros que había mostrado. Él hizo maravillas en presencia de sus padres, en la tierra de Egipto, en el campo de Zoán. Dividió el mar y los hizo pasar. Contuvo las aguas como en un montón. Después los guió de día con la nube, toda la noche con un resplandor de fuego. Partió las rocas en el desierto. Les dio agua tan abundante como las profundidades del océano.
Hizo salir corrientes de la peña e hizo descender aguas como río. Pero aún siguieron pecando contra él, rebelándose contra el Altísimo en el desierto. Y en sus corazones tentaron a Dios, pidiendo comida a su gusto. Hablaron contra Dios y dijeron, ¿podrá Dios preparar mesa en el desierto? Y nosotros diríamos, no. Pero sabemos la historia, entonces tenemos que decir sí. Pero en nuestras vidas decimos, en este momento, no puede Dios. Imposible. Dios no es capaz. Versículo 20, entonces él golpeó la roca y brotaron aguas. Torrentes se desbordaron. ¿Podría también dar pan? ¿Proveer carne para su pueblo? Por tanto, al oírlo, Yahweh se indignó. Un fuego se encendió contra Jacob y aumentó también la ira contra Israel, porque no creyeron en Dios, ni confiaron en su salvación. Sin embargo, dio órdenes a las nubes arriba y abrió las puertas de los cielos. Hizo llover sobre ellos maná para comer. Les dio comida del cielo. Pan de ángeles comió el hombre. Dios les mandó comida hasta saciarlos. Y continúa el pasaje. No creyeron en Dios, ni confiaron. Sin embargo, Dios les proveyó en ese momento. ¿Dios estaba obligado a proveer? No. De su pura bondad lo hizo. Y otra vez la pregunta es, ¿nosotros hemos pasado mayores pruebas que los israelitas? No creo. Tal vez en algunas partes del mundo, como Corea del Norte, China y otros lugares donde realmente hay la persecución intensa, pero nosotros no creo. Así que Dios una y otra vez les reprendía a los israelitas. ¿Qué les pasa? ¿Por qué temen todas esas cosas y no confían en mí? Pensando, reflexionando en nosotros mismos. La muerte. Dios nos ha cuidado cuando ha fallecido un ser querido. Mi mamá murió cuando yo tenía 14 años. Fue un tiempo bastante difícil. Dios nos cuidó. Y muchos han pasado la muerte de un ser querido. Yo creo que todos. La pregunta es, ¿Dios nos cuida en esos tiempos? ¿Nos sostiene? ¿O Dios nos ha abandonado? La enfermedad. Dios ha cuidado de nosotros en la enfermedad. Y yo puedo decir, por ejemplo, mi hermano mayor falleció hace 2 años de cáncer en los huesos. Y fue no sé cuántos meses, unos 6, 8 meses, de un dolor indescriptible que ella pasaba. Pero aún en medio de eso, ella, mi hermana mayor, tenía la paz del Señor.
y el gozo en Él. Lo cual es pensar Dios puede cuidar de nosotros en esas circunstancias. Y la respuesta otra vez es sí. No solo cuando las cosas van bien. ¿Qué tal el rechazo de la familia? Dios nos puede cuidar cuando sufrimos el rechazo de la familia, y un rechazo no por pecado ni maldad, sino por la causa de Cristo. Y otra vez, la respuesta es sí. Y hoy en día, y obviamente aquí, ¿no? Las familias católicas rechazan, ¿no? Los que se convierten. Lo que está pasando también a nivel mundial y en el norte mucho también, la ideología de género, la homosexualidad y esas cosas, ya en este momento están dividiendo las iglesias y familias evangélicas, cristianas. Así que las personas que dicen, bueno, el homosexualismo no está mal. Obviamente, como creyentes, hay la forma correcta para tratar, para hablar de eso. Es amar, pero el amor es siempre llamar al arrepentimiento. Pero hay cosas que están pasando hoy día que están dividiendo. Y la pregunta es, ¿Dios nos puede sostener en eso? Y aun cuando hablamos del pecado y nuestras reacciones que pueden no estar bien, pero cuando nos arrepentimos, Dios nos puede sostener. ¿Qué tal el fracaso en el trabajo? ¿Qué tal del perder el trabajo? Dios nos puede cuidar, nos puede sostener. Dios nos ha sostenido. Hay algunos que están pasando dificultades económicas en este momento. ¿Dónde está su confianza? Para los que no están pasando esa dificultad en este momento, puede ser que ya hayan pasado y pasarán después. Mi familia, nosotros sí hemos pasado varios tiempos de muy poco económicamente, pero Dios nos ha sostenido. Cuando Benjamín era bebé, no teníamos mucho. Dios nos ha sostenido. ¿Qué tal la maldad de la cultura? Dios nos ha sostenido, nos puede sostener. Y reflexionamos, en este momento estamos reflexionando. Sí, Dios ha sostenido, nos ha sostenido frente a eso. Y aún, por ejemplo, en Canadá, hay pastores que han pasado tiempo en la cárcel en este momento por la maldad de los gobiernos. Y recién uno fue sentenciado solo a 2 meses, pero aún ese pastor ya ha sido torturado. En Canadá estoy hablando, por oponerse a algunas cosas malas que el gobierno estaba haciendo. Y eso también puede pasar aquí. La maldad de la cultura, y eso no necesariamente es ir a la cárcel. También es sufrir burlas, ¿no? No ser tomado en cuenta. ¿Qué tal
el incertidumbre del futuro. Si reflexionamos en la historia y aún nuestra propia historia, especialmente, ¿ha habido momentos de incertidumbre en nuestras vidas? ¿O nunca? Hasta ahora todo ha marchado bien. Solo en este momento estamos viviendo esa incertidumbre. Para nada. ¿Y por cómo es que no reflexionamos? Dios una y otra vez puso a los israelitas delante de algo, una situación imposible. Una vez y otra vez les abrió camino conforme a su voluntad. Y en nuestras vidas es así también. Dios nos ha sostenido. ¿Qué tal la preocupación por nuestros hijos? Dios ha cuidado de mis hijos, nuestros hijos hasta ahora. ¿Y qué tal si algo les pasa ahora? ¿Dios es capaz o no es capaz? Se le ha escapado de las manos. Debemos vivir en ese temor. Las situaciones difíciles y dolorosas, ¿Dios ha cuidado? Sí. Reflexionamos y cada uno de nosotros podemos pensar y aún podemos hacer una lista. ¿Qué tal de este momento de mi vida? ¿Qué tal de esto? ¿Qué tal de esto? Entonces, sí, Dios ha sido fiel. No había razón de vivir en temor. ¿Qué tal de la vida de la iglesia? Bueno, yo creo que en una forma real no estamos madurando como deberíamos como iglesia. Dios nos ha abandonado. No nos ha abandonado. Aun cuando como iglesia no estamos avanzando como deberíamos. Dios nos ha abandonado cuando no le hemos sido muy fiel, individualmente, colectivamente. No. Es muy poco recorrido, ¿no? 6 años que tiene esta iglesia, pero sí podemos recordar la fidelidad de Dios. Dios nos ha cuidado en esta iglesia para resolver conflictos y asuntos difíciles. Y especialmente yo creo los ancianos, podemos dar testimonio que es así. Una y otra vez hemos estado pensando, meditando, orando, tratando varias situaciones difíciles. Dios no nos ha abandonado. ¿Qué tal de nosotros? Cuando Dios nos cuida, también cuando la iglesia, el pastor ha ido a Canadá. ¿Dios ha cuidado de la iglesia en ese entonces? Sí. Va a seguir cuidando. Y obviamente, vamos a estar hablando en un momento, esta confianza, el temor de Dios y la confianza en Él, no es una confianza ni temor pasiva, es activa. Dice en Mateo 10:28, no teman a los que maten el cuerpo, pero no pueden matar al alma. Más bien, teman a aquel que puede hacer perecer tanto el alma como el cuerpo en el infierno. Así que obviamente está hablando de tener temor de lo que está pasando
cualquier cosa que puede pasar en este mundo. Más bien debemos tener el temor de Él, de Dios. Reflexionemos un poco en los últimos versículos de Hebreos capítulo 11. Hebreos 11. Versículo 35. Las mujeres recibieron a sus muertos mediante la resurrección. Las mujeres recibieron sus muertos mediante la resurrección. Y vamos a decir, ya, aleluya, Dios ha rescatado. Otros fueron torturados, no aceptando su liberación, a fin de obtener una mejor resurrección. Otros experimentaron insultos, azotes, hasta cadenas y prisiones. Fueron apedreados, aserrados, tentados, muertos a espada. Anduvieron de aquí para allá, cubiertos con pieles de ovejas y de cabras, destituidos, afligidos, maltratados, de los cuales el mundo no era digno, errantes por desiertos y montañas, por cuevas y cavernas en la tierra. Todos estos, habiendo obtenido aprobación por su fe, no recibieron la promesa, porque Dios había provisto algo mejor para nosotros, a fin de que ellos no fueran hechos perfectos sin nosotros. Y ahí, apedreados, aserrados, muertos a espada, anduvieron cubiertos con pieles de ovejas, y obviamente cada uno de descripción está apuntando a algo específico. Maltratados, errantes por desiertos y montañas, por cuevas y cavernas de la tierra. Esas personas tenían lo necesario para, por decir, ahorros para el futuro. No tenían lo necesario. Y la pregunta es, ¿Dios cuidó de ellos? ¿O vamos a decir, no creo? Y así, si me pasa, no voy a creer que es el cuidado de Dios tampoco. No voy a creer en Dios. Pero ¿qué dice el versículo 39? Todos estos, aun incluyendo los que anduvieron sin nada, fueron matados, habiendo obtenido aprobación por su fe, es decir, confiaron en Dios. En medio de las dificultades. Yahweh Dios no se olvidó de esas personas. Así que podemos reflexionar, por ejemplo, en los israelitas. Podemos reflexionar en nosotros mismos. Podemos reflexionar en todas las personas de la palabra de Dios. Y esa es la pregunta. ¿Dios ha descuidado a los suyos? No. ¿Qué dice al final ahí? No recibieron la promesa, pero ya tenían, a fin de que ellos fueran hechos perfectos, ¿no? Con nosotros. El último punto. Temamos a Dios, quien nos cuida tanto personalmente y colectivamente. Y ya hemos estado hablando de eso. Y en sí los 3 puntos en un sentido fueron algo que estamos viendo, ¿no? en todo momento. Pero los versículos de esta mañana, ¿no? de fundamento, en el temor de Yahweh hay confianza segura. En el temor de Yahweh hay confianza segura. ¿Por qué hay confianza segura en Yahweh? En el temor de Yahweh
hay confianza segura. Bueno, a fin de cuentas, es porque Él es creador, sustentador y salvador. Yahweh Dios es quien, si pensamos, ¿qué ha pasado con el rey de Egipto? El faraón en el tiempo de Moisés. ¿Está aquí todavía? ¿Está reinando? ¿Qué está haciendo? Está muerto. ¿Qué tal de los grandes líderes del pasado? Y uno puede hablar de los griegos, de los romanos, de cada imperio. ¿Están aquí? Ya han pasado. Y los imperios de hoy van a pasar. El por decir imperio de los Estados Unidos ya está a punto de caer por toda su maldad interna. Pero, ¿qué tal de Yahweh Dios? Hay confianza segura, porque Él sigue. Él es el creador, sustentador, salvador, rey de todo. En Hechos 17, no tiene que pasar ahí, pero dice que Dios no es como nosotros. Él ordena, ¿no? El dónde vamos a vivir, ordena todas las cosas terrenales según su voluntad. Y por eso nosotros podemos confiar en Él. Continuando, Proverbios 14:26. A los hijos dará refugio. A los hijos dará refugio. ¿Dónde buscas seguridad? ¿Buscas seguridad en lo terrenal o en Yahweh Dios? Isaías 8, ustedes pueden pasar a este pasaje. Isaías 8, a partir del versículo 11. Isaías 8:11. Pues así Yahweh me habló con gran poder y me instruyó, para que no anduviera en el camino de este pueblo. Y dijo, no digan ustedes, es conspiración a todo lo que este pueblo llama conspiración. Ni teman lo que ellos temen, ni se aterroricen. A Yahweh de los ejércitos es a quien ustedes deben tener por santo. Sea Él su temor, sea Él su terror. Entonces Él vendrá a ser santuario, pero piedra de tropiezo y roca de escándalo para ambas casas de Israel, lazo y trampa para los habitantes de Jerusalén. Versículo 12 dice, no digan ustedes es conspiración, a todo lo que el pueblo llama conspiración. El comentarista Carro dice de esa palabra, se refiere a los que apoyaban la política asiria. Y estos acusaban de conspiración a los que apoyaban a Siria y a Efraín. Así que había diferentes, por decir, poderes mundanos, ¿no? Imperios, países, en los cuales ellos tenían temor o se apoyaban. Pero el versículo 13 dice, a Yahweh de los ejércitos es a quien ustedes deben tener por santo. Sea Él su temor, sea Él su terror. No importa qué está pasando a nivel mundial, qué tan imponente parece ser un gobernante, por ejemplo. ¿A quién debemos temer? ¿A quién debemos reverenciar y tener? También dice, el terror es Yahweh Dios. Y versículo 14 dice, entonces Él vendrá a ser santuario. En Él podemos refugiarnos.
Si quieren anotar un buen pasaje para leer, es Isaías 44, versículo 6 en adelante. Isaías 46, 6 en adelante, que habla de que no hay otro como el Señor. Salmo 118, 6 dice, Salmo 118, versículo 6, Yahweh está a mi favor, no temeré. ¿Qué puede hacerme el hombre? Yahweh está por mí entre los que me ayudan. Por tanto, miraré triunfante sobre los que me aborrecen. Es mejor refugiarse en Yahweh que confiar en el hombre. Es mejor refugiarse en Yahweh que confiar en príncipes. Entonces, ¿en quién vamos a refugiarnos? Volviendo a Proverbios 14, el versículo 27. El temor de Yahweh es fuente de vida para evadir los lazos de la muerte. ¿Cómo es que el temor de Yahweh es fuente de vida? Bueno, realmente yo podría tomar, yo creo, varios sermones para hablar de eso, porque es muy amplio. Pero solo voy a mencionar varias cosas. ¿Qué es lo que pasó con Adán y Eva cuando pecaron? Yahweh Dios, les había dado un mandato. También las consecuencias. ¿Temieron a Yahweh Dios como para obedecerle? No. Si hubieran obedecido, habrían continuado en la vida. Pero por su desobediencia, experimentaron la muerte y toda la humanidad cayó en el pecado y la maldad y las consecuencias. Cuando tememos a Yahweh, es fuente de vida, porque no temeremos la muerte física. ¿Cómo es que Pablo, los apóstoles, Jesús mismo, los profetas, otros mártires en estos días, pueden llegar al momento de la muerte y decir, no en sí de no tener ningún temor, pero entendiendo el temor de Dios y enfrentar la muerte con esa perspectiva? Podemos ver y enfrentar ese día con el gozo en Cristo. Muchas veces no hacemos eso. No vamos a tener temor de las enfermedades ni dificultades, porque estamos seguros en Dios. Solo algo muy sencillo. Cuando pasamos por dificultad, es mejor o nos da una mejor perspectiva, pasamos mejor la vida cuando nos quejamos, chismeamos, decimos, pobre de mí. ¿Lo pasamos mejor? Podemos decir, ¿es fuente de vida o muerte? Es muerte. Cuando pasamos en lo más sencillo, el temor de Yahweh es fuente de vida. Nos da gozo, alivio y esperanza para el futuro. Podemos pensar en esta generación. Realmente es una generación muy perversa, abiertamente perversa. En los países supuestamente cristianos, ¿no? En el norte, los Estados Unidos, Canadá, Europa, ya no hay ley. Ya no hay ley. Los gobernantes hacen lo que les dé la gana.
Todo lo que Dios dice que es bueno, ellos hacen exactamente lo contrario. En todo. El aborto, eutanasia, homosexualidad, destrucción de matrimonio, sexualización de nuestros hijos, ideología de género. Yo puedo ir pasando una y otra vez. Y como también están usando como arma de destrucción el sistema médico también en estos días, no debemos dudar. Debemos tener temor de ellos. No. Más bien, ¿qué es lo que produce vida? ¿Ellos están promoviendo la vida? No. ¿Ellos temen a Dios, a Yahweh? No. ¿Qué dice el versículo? El temor de Yahweh es fuente de vida. Cuando tememos a Dios, vamos a preservar la vida física. ¿Vamos a promover el aborto? Para nada. ¿Vamos a proteger el matrimonio? Sí. Intencionalmente voy a decir, por ejemplo, en los Estados Unidos han tenido planes y también objetivos de la destrucción de la familia. Y los han llevado a cabo. Y esa destrucción de vida ha producido muerte. ¿Ellos temen a Dios? Para nada. Cuando tememos a Dios, promovemos la vida. ¿Por qué? Tememos a Dios. Y produce vida. Podemos pensar en otro. Cuando tememos a Dios y manifestamos el fruto del Espíritu, gozo, y todas esas, gozo, amor, paz, paciencia, benignidad, todas esas cosas, eso produce vida o muerte. Vida. Y hay uno y otro ejemplo de eso que podría dar. Pero en lo más básico, lo más importante, el temor de Yahweh, ¿qué es lo que pasa cuando uno teme a Yahweh? Se arrepiente, cree en Cristo. Ya tiene la vida espiritual. El temor de Yahweh es fuente de vida en todo sentido. Para evadir los lazos de la muerte. Así que la pregunta para nosotros es, ¿cómo ejercemos ese temor de Dios, la confianza en Él? ¿Es una confianza pasiva o activa? Hebreos 11:23. Por la fe, Moisés, cuando nació, fue escondido por sus padres durante 3 meses. Versículo 27, Hebreos 11:27. Por la fe, Moisés salió de Egipto sin temer la ira del rey, porque se mantuvo firme como viendo al invisible. Y una y otra vez, hay algunos pasajes que dicen, estar quietos y ven la salvación de Dios. Y aún ese estar quietos es es estar activo. Es decir, ya, Dios me ha dado una instrucción, le voy a obedecer. Esta confianza, ese temor es confianza activa. No somos pasivos. Es entender lo que Dios nos llama a hacer y hacerlo, con el debido temor de Él y la debida confianza en Él. Es esforzarnos conforme a los talentos y dones que Dios ha dado a cada uno para el buen funcionamiento, tanto obviamente, nuestros hogares, podemos decir, también de la iglesia.
Dios nos está llamando, como en esta iglesia, a confiar en Él. Él va a estar obrando en nosotros, en el liderazgo, en los miembros. Él va a proveer lo que necesitamos para las necesidades económicas. Y dice en Hebreos 13, versículo 6, de manera que decimos confiadamente, el Señor es el que me ayuda, no temeré. ¿Qué podrá hacerme el hombre? ¿Qué podrá hacerme el hombre? ¿Y qué es la respuesta? Nada, nada en absoluto. Como dijo Jesús, pueden matar el cuerpo, pero después de eso, nada. Así que en el temor de quién o de qué o de quién vamos a vivir. ¿Vamos a vivir en el temor de Dios, con la plena confianza en Él? ¿O vamos a vivir en el temor de estas cosas terrenales? Voy a terminar con unos pasajes. Proverbios 14, 26, 27, el pasaje de hoy. En el temor de Yahweh hay confianza segura, y a los hijos dará refugio. El temor de Yahweh es fuente de vida, para evadir los lazos de la muerte. El temor de Yahweh. Isaías, el último capítulo, versículo 1 a 2. Así dice Yahweh, el cielo es mi trono, y la tierra el estrado de mis pies. ¿Dónde pues está la casa que podrían edificarme? ¿Dónde está el lugar de mi reposo? Todo esto lo hizo mi mano. Isaías 66, versículo 2. Todo esto lo hizo mi mano. Y así todas estas cosas llegaron a ser, declara Yahweh. Pero a este miraré, al que es humilde, contrito de espíritu y que tiembla ante mi palabra. Vamos a orar. Gracias, Señor, por tu palabra. Gracias por los recordatorios que tú nos das por medio de tu palabra. De reflexionar, Señor, solo hemos hecho una reflexión breve en este momento de tu cuidado de nosotros, de tu cuidado de esta iglesia, de tu cuidado de los israelitas en circunstancias mucho más difíciles que nosotros. Y realmente nos avergonzamos, realmente por nuestra falta del temor debido de ti. Nos avergonzamos de nuestra falta de confianza en ti, Señor, de nuestras quejas, aun de cosas muy sencillas, Señor. Nos quejamos. Te pido, Señor, perdón por nosotros de todo eso, Señor, y ayúdanos, Señor, a entender. Tú eres grande, tú estás cuidando de nosotros, y que el debido temor de ti es lo que debemos tener y manifestar en nuestra vida diaria. Gracias, Señor, por esta reflexión. Gracias por el aniversario y por tu cuidado de nosotros. En tu nombre, amén.